Ahora hablemos de la manifestación final del espíritu del anticristo, la persona del anticristo. Aquí estamos hablando de algo que todavía está en el futuro. Que yo sepa, si no está en el futuro, yo no me he enterado. Siempre hay la posibilidad de que uno se equivoque. Y no estoy diciendo de ninguna manera que todo va a ser exactamente como lo estoy presentando, pero quiero que se fijen en los siguientes textos bíblicos, son importantes, para que por lo menos no sean ignorantes de su contenido y de lo que Satanás está planificando. Y tal vez puedan formarse una opinión acerca de hasta dónde Satanás ha llegado con sus planes. Busquemos antes que nada 2 Tesalonicenses capítulo 2, que habla principalmente del advenimiento, la revelación y la manifestación del anticristo. También habla de cómo prepararse para el regreso del Señor. Y por supuesto, estos dos temas están muy ligados, porque lo último que hará Satanás antes de la segunda venida de Jesús será manifestar al anticristo. De hecho, Pablo dice que el Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Personalmente, no deseo ser ningún héroe. Estoy dispuesto a dejar que Jesús se encargue del anticristo. Me parece que Él es el único que puede hacerlo. Creo que cuando venga el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, destruirá al falso Mesías. Y una de las principales razones de su venida es derrotar y vencer al anticristo. En todo caso, busquemos 2 Tesalonicenses capítulo 2, empezando con el versículo 1 y leyendo hasta el versículo 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, este es el tema de este pasaje. La palabra venida es perusia en griego, que es una palabra que generalmente se usa para señalar la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, la iglesia que será arrebatada, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, es decir, una falsa profecía o un maestro falso, ni por la palabra, como algunos mensajes proféticos que se propagan, como el que se propagó recientemente que decía que Jesús venía el 12 de septiembre. ¿Saben? Yo estoy asombrado. No sé si esto se diseminó en Gran Bretaña, pero multitudes de cristianos lo creyeron en los Estados Unidos. Eso me muestra la espantosa y profunda ignorancia de los cristianos, por lo menos en los Estados Unidos. No sé si los cristianos de otras naciones sean menos ignorantes. En realidad, no puedo juzgar al respecto. Quiero decir, hay miles de personas que creyeron a este maestro que dijo que Jesús venía en la fiesta de Rosh Hashanah, en el año nuevo judío. Tal vez ni siquiera les avergüenza el hecho de que no fue así. Lo más increíble es que siguen creyendo lo que dicen algunos, aunque están equivocados por completo. De todas maneras, entiendo por qué Pablo escribió estas palabras. No os dejéis mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Fíjense el descaro de Satanás. Fue capaz de hacer que ciertas personas escribieran cartas usando el nombre de Pablo y firmaran como si fuera Pablo. Una vez tuve un amigo, un ministro que todavía es amigo mío. Es un hermano muy querido. Si les dijera su nombre, la mayoría de ustedes lo conocerían. Él solía prestar los cassettes de sus enseñanzas cuando era pastor de cierta iglesia. Un grupo que tenía una enseñanza muy errónea consiguió sus casetes y por el lado virgen grabó su propia enseñanza sin decir nada y devolvió el cassette. Y de ahí en adelante, cuando la iglesia prestaba los cassettes con las enseñanzas de aquel pastor, también estaban prestando el otro lado del cassette. Esta enseñanza era completamente errónea. ¿Entienden? No crean que Satanás no es descarado. Él es sumamente descarado. Su descaro no tiene límites. Bien, sigamos. No sean engañados en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aún en esa época estaban enseñando que ya había venido. Nadie os engañe en ninguna manera. Quisiera decirles eso a cada uno de ustedes. Nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga
la apostasía. La palabra apostasía en griego es apostasia. Significa un rechazo internacional de la verdad revelada. Creo que estamos viviendo en los días de la apostasía. Hablaremos de eso en breve. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ahí tenemos otros dos calificativos del anticristo. Es el hombre de pecado, la encarnación máxima de la rebelión del hombre contra Dios y su rechazo de las leyes de Dios. Y es el hijo de perdición, el que va rumbo a la perdición eterna. Es interesante, en el Nuevo Testamento se le dice hijo de perdición a una sola persona. ¿Saben quién es? Judas. Judas de Iscariote, pues fue un apóstol falso. Así que, una vez más, esto nos da a entender que esta persona, al principio, estará vinculada de alguna manera con la iglesia cristiana. Personalmente creo que será una persona carismática, súper carismática. De veras lo creo. Bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No seguiremos con ese tema por los momentos. Pero ahora tenemos tres calificativos diferentes para señalar al mismo ser: el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y hay otro calificativo importante en Apocalipsis 13. Busquemos Apocalipsis capítulo 13. Empezando en la segunda parte del versículo 1. Esta es parte de la visión que tuvo Juan en esta revelación. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás, así es, eso es sumamente claro. Aquí vemos que se levantará una persona a quien Satanás dará su poder. ¿Por qué le dará Satanás su poder a esta persona? Porque le permitirá a esa persona subyugar a todo el género humano y convencer u obligar a todos a hacer aquello que Satanás más quiere que hagan, que lo adoren a él. ¿Entienden? Esto es su meta, y ha estado obrando con paciencia y perseverancia por muchísimos siglos para llegar a ella, y está muy cerca de conseguir lo que quiere. Sigamos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí hay una falsa resurrección. No sé si esta persona será asesinada, aparentemente estará muerta y revivirá. ¿Qué hubiera pensado en los Estados Unidos si el presidente Kennedy hubiera revivido después de haber sido asesinado? Casi todos le hubieran seguido ciegamente. Sigamos en el versículo 4. Refiriéndose a ellos, a las personas, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Este es el cuarto calificativo, la bestia salvaje. Es una palabra en griego que quiere decir una bestia salvaje, un animal de caza, tal como un leopardo o un león o un animal así. Ahora, en Apocalipsis se hace un contraste muy marcado entre dos personas: la bestia salvaje, que es el gobernante de Satanás, y el cordero, que es el gobernante de Dios. Y creo que es muy importante que todos nosotros recordemos esto para que no cultivemos en nuestro espíritu las características de la bestia, sino las características del cordero. Fíjense, cuando el Espíritu Santo descendió al principio del ministerio de Jesús y buscó a alguien sobre el cual posarse, ¿qué características buscó? Las del Cordero, así es. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y fue sobre él que descendió el Espíritu Santo.
Me parece que este es uno de los puntos importantes que nos concierne a todos nosotros, porque en el mundo actual hay tanta competencia y tanta tensión, y la gente obra de una manera tan violenta e impetuosa que es bastante fácil permitir que el carácter de la bestia empiece a infiltrarse en nuestras vidas. Pero Dios quiere que tengamos el carácter del Cordero.